6 años, doctor. Sí, así es. Mira, desde hace aproximadamente unas 6 semanas hemos visto un incremento notable en el número de pacientes que acuden a la consulta, tanto niños como adultos, pero como bien dices, son más los menores de 6 años los más afectados, con cuadros diarreicos o con cuadros de vómito que se pueden acompañar también de fiebre de alto grado. Esto lo hemos estado observando con un incremento más o menos sostenido en las últimas 6 semanas, pero se ha hecho mucho más notable en las últimas 2 semanas. De hecho, la misma Secretaría de Salud ha reportado en promedio a nivel nacional un incremento del doble de casos en las últimas 4 semanas. Y hay estados donde han mostrado un aumento mucho más dramático que Sonora, como lo son Michoacán y Zacatecas, donde se ha incrementado la consulta por este tipo de enfermedades en 3 y hasta en 9 veces en relación a semanas pasadas. Entonces, lo que estamos observando es un incremento, a pesar de que tenemos calor, y uno podría pensar que se tratan de intoxicaciones alimentarias relacionadas al calor, al crecimiento de bacterias productoras de toxinas. En realidad lo que estamos observando es la presencia de dos virus que están tanto en Estados Unidos como en México, como lo son los norovirus, antes llamados Norwalk, y los astrovirus, que son virus que pueden provocar cuadros así, diarreicos, fiebre, intolerancia a los lácteos y vómitos. De todos los síntomas, los más comunes siguen siendo los vómitos. Es más común que estén presentando vómitos acompañados de diarrea o incluso vómitos solos sin diarrea. Doctor, ¿y cuáles serían las medidas para prevenir estos virus? Como son virus que entran a través de la vía respiratoria, no tienen tanta relación con alimentos o la preparación de alimentos, es decir, también se pueden transmitir evidentemente como cualquier enfermedad diarreica aguda cuando una persona está infectada por uno de estos virus y hace una preparación ineficiente de los alimentos, como lo son, pues, prepararlos sin lavarse las manos o comer alimentos crudos o insuficientemente cocidos. Pero estas infecciones se propagan más por la vía respiratoria, por lo que es mucho más fácil hacer brotes en guarderías o en escuelas, debido a que pueden entrar, como ya dije, a través de la respiración. Doctor, y en caso de que esto se presente, así como usted dice, en alguna escuela, en alguna guardería, ¿cuál sería como el protocolo a seguir para las escuelas? Las guarderías tienen muy bien definido qué tienen que hacer en los casos de enfermedad diarreica aguda y en los casos de enfermedades respiratorias agudas. Por un lado es enviar al niño a su casa y mantenerlo aislado hasta la mejoría de los síntomas. En la mayoría de las guarderías les exigen que además no solamente se lleven el niño a su casa, sino que reciba atención médica. Y al recibir atención médica, el facultativo, el médico, deberá definir cuál es el tiempo más adecuado para que ese niño permanezca en aislamiento y cuál es el tiempo en el que ya no represente un riesgo ni tanto para él de un riesgo de deshidratación severa ni para un riesgo de contagio. En general, podremos decir que un ausentismo de 4 a 5 días en una guardería puede ser suficiente para ver que un niño ya mejore y deje de ser infectante. ¿Y el tratamiento, qué tratamiento se debe de seguir para los pequeños que estén infectados con este virus? Eso es bien importante, Karen, porque no necesariamente hay que salir corriendo con el médico cuando un niño se presenta o se ve enfermo. Hay que darle como tratamiento el consumo o incrementar el consumo de líquidos, ya sea agua simple o suero oral. Y también ofrecerle otro tipo de líquidos en forma de calditos que pueden ser útiles porque es una forma también de hidratarse. Cuando un niño presenta más de 4 vómitos por hora o más de 3 evacuaciones por hora, está en alto riesgo de deshidratarse severamente. Ese niño debe ser llevado inmediatamente con un médico
para ser evaluado y recibir su tratamiento. La mayoría de las ocasiones en estos momentos, en más del 90% de las veces, el tratamiento es sin antibióticos, porque son infecciones virales. Entonces, lo que se debe tener es hidratación y paciencia. Los alimentos que deben consumir deben ser alimentos astringentes, y dentro de los que conocemos la guayaba, la pera, la manzana, pan blanco, galletas saladas, pastas sin lácteos, y se puede también incrementar el consumo de alimentos de temporada, pero que no sean cítricos, porque los cítricos suelen ser laxantes. Doctor, y en cuanto al diagnóstico, ¿es necesario realizar alguna prueba o los médicos ya cuando ven al menor dicen, bueno, este puede ser un norovirus o un astrovirus? ¿Cómo es que se diagnostican estos virus? Generalmente no se requiere de un estudio en especial para hacer el diagnóstico para un niño que solamente se ve en consulta y luce bien hidratado y está en bajo riesgo de hospitalizarse. Pero a los niños que hospitalizamos les hacemos un estudio mediante una técnica que se llama PCR, donde se identifican más de 10 virus que pueden provocar diarreas agudas, así como también las principales bacterias que pueden provocar diarrea, ya sea una diarrea acuosa o diarrea con moco y sangre, y algunos parásitos como las amibas. Es una técnica que por su alto costo, en promedio, en el medio privado cuesta unos 13,000 pesos, por eso solamente la destinamos para los niños que necesitamos hospitalizarlos, porque también es muy importante en ese sentido saber contra quién te estás enfrentando respecto de la etiología de la diarrea, y para los niños que solamente acuden con el médico y que no lucen tan mal, pues el tratamiento es empírico y no necesitas saber el nombre y el apellido del agente causal, principalmente por una situación de eficientar los costos. Doctor, por último, si nos puede recordar algunas recomendaciones que podrían seguir los padres para evitar pues que sus hijos sean afectados por estos virus. Claro que sí. Por un lado, que no se alarmen si un niño disminuye la ingesta de alimentos. Es natural, año tras año, que los niños, cuando comienza el calor, busquen más bien comer frutas y alimentos frescos que otros alimentos sólidos o los alimentos que habitualmente se consumen en la temporada del invierno o en temporadas más frías. Entonces sí es importante que los papás sepan identificar esos cambios en la alimentación y les ofrezcan alimentos de temporada, que les incrementen y les favorezcan el consumo de líquidos. Es bien importante que un papá que lleva a sus hijos a su escuela les compre una botellita y una gran cantidad ahorita de recipientes donde el niño puede llevar agua, para que se le esté recordando al niño la necesidad de tomar agua todo el día. Es una muy buena forma de hidratarse, el agua simple, preferible sobre los jugos envasados o sobre los refrescos gasificados. Doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Para servirte, Karen. Que tenga, y a tu audiencia. Igualmente, que tenga un gran día. Estábamos hablando con el doctor Alejandro Mares, él es infectólogo pediatra, y hablábamos sobre el incremento en los casos de norovirus y astrovirus, sobre todo en los pequeños. Pues ahí nos dejó las recomendaciones. Muy importante pues fomentar el hábito en los niños del consumo de el agua para evitar las deshidrataciones.